La muerte de Pritchard Colón ha sido la noticia de la semana, la triste noticia de la semana. Una noticia que nos llenó a todos de tristeza, especialmente a quienes hemos acompañado la lucha de 11 años de su familia por encontrar el remedio, la mejora en su salud, hasta este injusto final. Injusto porque su muerte fue la secuela directa del daño cerebral irreversible que le causaron los golpes en la nuca que le propinó Tyrell Williams en aquella fatídica pelea. Aquel daño cerebral creó un rato de conciencia. Se promulgaron medidas más severas. Se intentó crear responsabilidad en los árbitros para castigar y prevenir los golpes en la nuca. Y hasta hubo nuevas reglas, algunas con el nombre de Pritchard. Nada de eso mejoró esa falla enorme del boxeo. Los golpes de conejo siguieron ocurriendo en este deporte. Ninguno igualó el daño causado a Pritchard, pero no por ello dejaron de ser una señal de peligro que nuevamente fue percibida en cada pelea en estos últimos 11 años con absoluta indiferencia por quienes deben actuar para evitarlo. En noviembre de 2022, en este canal, realizamos una docuserie con 3 entrevistas en secuencia a raíz de este mismo tema, los golpes de conejo, y tomando como referencia la pelea por el Campeonato Mundial Gallo del Consejo Mundial de Boxeo celebrada en Torreón, México, donde la campeona Julian Luna retuvo el cinturón con una decisión unánime sobre la retadora Jessica González. Esto era, repito, en el 2022. En esa pelea, que tuvo como árbitro a Jesús Becerra, se contaron más de 23 golpes ilegales en los 10 asaltos de la pelea, lo que dejó como saldo a la retadora González con una fractura de nariz y un edema cerebral grave, además de la suspensión por 3 meses del referee del combate. Por entender que se trata de material periodístico importante y adecuado al momento, debido a la muerte de Pritchard Colón, en este video, que incluye una entrevista a Jessica González, estamos reproduciendo el primer episodio de la serie, mientras que en el texto del video ustedes tienen los enlaces a los otros 2 episodios de la serie, donde encontrarán entrevistas al árbitro internacional José Guadalupe Acosta, que además de ser autor de un libro sobre este tema precisamente, tras la pelea mencionada había presentado a una convención del Consejo Mundial de Boxeo una ponencia de cero tolerancia a estos golpes. Y también, esto en el tercer episodio, encontrarán una entrevista con el doctor Lorenzo Soberanes, que por más de 20 años ha sido comisionado de boxeo en Ciudad Juárez. Fue coordinador médico del Consejo Mundial de Boxeo para Latinoamérica y países de habla hispana, así como supervisor de peleas a nivel local y en el campo internacional. Lo que se dijo en aquellas entrevistas cobra trascendental y dramática vigencia tras la lamentable muerte de Pritchard Colón. Ojalá que los errores cometidos sean subsanados en el futuro. Ojalá que el sufrimiento y la muerte de Pritchard no haya sido en vano. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? El conejo es uno de los animales más inofensivos del planeta, pero en el boxeo lo han utilizado para bautizar a una de sus peores pesadillas, el llamado golpe de conejo. En realidad es una absoluta incongruencia gramatical llamarlo de esa manera, ya que se le conoce precisamente con ese nombre porque es justo la forma en que algunos cazadores dan muerte a los conejos, con un golpe rápido y agudo directo a la parte posterior del cráneo. En el boxeo es un golpe ilegal que también impacta directo a la parte trasera de la cabeza del boxeador, ya sea en forma recta o en forma de gancho. A lo largo de su historia, este tipo de golpes ha provocado todo tipo de víctimas. La mayoría no se conocen, pero entre las que sí se conocen, a todos nosotros nos ha tocado muy de cerca e impactado el caso del boxeador puertorriqueño Pritchard Colón. En octubre de 2015, Colón fue golpeado reiteradamente en la parte posterior de la cabeza por su rival Tyrell Williams mediante golpes de conejo. Colón sufrió una hemorragia cerebral, pasó por una cirugía, estuvo en coma por más de 7 meses
y cayó en un estado vegetativo persistente. Desde entonces ha estado bajo tratamiento que le ha permitido mejorar en algo su condición. A raíz de ese caso, el Consejo Mundial de Boxeo estableció la regla Pritchard-Colón para sancionar con más énfasis ese tipo de golpes. Sin embargo, esa regla no fue acompañada por un trabajo profundo de todos los organismos, las comisiones de boxeo o las principales promotoras en la concientización y educación de todos los involucrados, llámese boxeadores, jueces, médicos, entrenadores o supervisores de cada pelea profesional. Como consecuencia, el golpe de conejo se ha seguido repitiendo sistemáticamente, poniendo en riesgo la integridad física y sobre todo la vida de quienes lo padecen. El último episodio puntual ocurrió en junio del presente año. Fue en la pelea por el Campeonato Mundial Gallo del Consejo Mundial de Boxeo, celebrada en Torreón, México, donde la campeona mundial Julián Luna retuvo el cinturón con una decisión unánime sobre la retadora Jessica González. En esa pelea, que tuvo como árbitro a Jesús Becerra, se contaron más de 23 golpes ilegales en los 10 asaltos de la pelea, lo que dejó como saldo a la retadora González con una fractura de nariz y un edema cerebral grave, además de la suspensión por 3 meses del referee del combate. Lo ocurrido en esa pelea cobró dimensión luego de que en la reciente convención anual del Consejo Mundial de Boxeo en Acapulco, México, durante un seminario para árbitros, el reconocido referee internacional José Guadalupe García realizara una exposición sobre la necesidad de erradicar esos golpes ilegales y utilizara esa pelea precisamente como el ejemplo. Quizás el peor de los ejemplos en términos de negligencia arbitral a la hora de impedir ese tipo de castigos ilegales. A partir de esos dos elementos, hemos producido esta docuserie en 3 episodios. En este primer capítulo vamos a escuchar el testimonio de Jessica González, que nos dará su versión de lo que sucedió en la pelea contra Julián Luna. En sus palabras, hay severos cuestionamientos al trabajo del árbitro y sobre todo a la elección de ese golpe prohibido como un instrumento de pelea. González entiende que su rival no lo hizo involuntariamente, como también aporta datos y reflexiones de indudable valor para la realidad dramática que dejó como saldo esa pelea. Precisamente eso lo conoceremos al comprender hasta dónde pueden llegar sus lesiones. En el segundo y en el tercer video de esta serie tendremos testimonios impactantes del árbitro internacional José Guadalupe García y del médico que por más de 20 años ocupó importantes cargos de supervisión en el Consejo Mundial de Boxeo. Me refiero al doctor Lorenzo Soberanes. Pero en este video la protagonista es Jessica González. Con ella empezamos nuestra pelea de 3 asaltos contra los golpes de conejo y por la necesidad de terminar con esa herramienta criminal de muchos y muchas profesionales del boxeo. Y bien, estamos ya con Jessica González, directamente con México. Gracias, Jessica, por este tiempo que nos concedes. Y obviamente lo que queremos es, primero que nada, preguntarte, que nos refresques la memoria y nos cuentes qué fue lo que sucedió en junio con esa pelea contra la Cobrita, contra la campeona del peso gallo, contra quien tú te enfrentaste, si sabemos, si sabes lo que terminó, ya nos vamos a contar eso. Pero explícanos así a grandes rasgos qué fue lo que sucedió en esa pelea y cómo terminaste. Sí, mira, la pelea fue el 17 de junio de este año. Yo iba muy bien preparada. La pelea fue en Torreón, Coahuila, de donde ella es, donde ella radica. Y me habían dicho que iba a ser en Tamaulipas, pero pues la cambiaron a última hora allá a Torreón. Y pues yo como iba súper bien preparada, pues ya accedí, ¿no? A la pelea ya.
Me subo al ring y desde el primer ring, digo, desde el primer round, empiezo a sentir golpes en la nuca y una pegada pues bastante anormal porque yo ya había peleado con ella hace 7 años y no sentí una pegada así, de fuerte, ¿no? O sea, Eh, ¿qué es lo que me quieres decir? Que podría haber algún tipo de irregularidad adicional a los golpes para que se sintieran tan fuertes. Pues no sé, así como que se habrá puesto, pero bueno, y en mi opinión, la pegada no se multiplica en cuanto a los años, ¿no? Aquí en el boxeo se habla mucho de que naces con una cierta pegada y que se te queda hasta que te mueres, que es muy difícilmente se va a crecer, ¿no? Entonces, Eh, pues esta, Ye- ajá. Jessica, ¿tú sentiste esos golpes? ¿Los golpes ilegales fueron ya temprano en la pelea, apenas iniciada la misma? Sí, desde el primer round, sentí Y luego golpes en hablaste la con el nuca. referee, le explicaste cuál fue, digamos, digamos, la forma en la cual interactuaste con el referee si le hiciste saber ese problema. Pues fíjate que en la esquina llegaban los médicos y decían, estás recibiendo muchos golpes en la nuca. Mi esquina le gritaba, ¿no? A los médicos y al referee que estaba yo recibiendo muchos golpes en la nuca. La verdad, yo, me sentía como muy desconcentrada debido a estos golpes porque fueron desde el primer round. Inclusive hubo una vez que ella me abrazó y yo pues alcé los brazos así y brinqué, ¿no? Para que me soltara. E inmediatamente el referee me descuenta un punto. No me llamó la atención, no me dijo nada, me llamó y me dijo un punto abajo, ¿no? Entonces, en cada round mínimo había 2 golpes en la nuca y nunca le llamó la atención, nunca le dijo nada. Inclusive el referee me jaló por el hombro cuando me agaché por el dolor que sentía. Me jaló por el hombro hacia atrás y me dijo, estás bien, puedes seguir, ándale ya. Entonces, nunca me dio tiempo para recuperarme. E inclusive cuando hay golpes en la nuca, te dan creo que 5 minutos si te sientes mal por los golpes y el referee no me permitió ni un segundo. Te digo que me estaba jaloneando de que siguiera. Hay también digamos, yo sentí una versión de que los asaltos inclusive no fueron de 2 minutos. ¿Esto es correcto? No, no he revisado, no he revisado, pero tengo entendido que sí. Ahora, en cuanto a el Consejo Mundial de Boxeo, sé que tomó acción inmediata y vi una declaración en uno de los martes de café de Mauricio Sulaimán alertando de que se regresaba a lo que él llama la tolerancia cero. Hablan con la cobrita, ella vi que dice de que para ella no cometió ninguna ilegalidad. Se habla de que, digamos, los medios de prensa asumen que hubo más de 10 golpes ilegales. Ahora en la convención, en la presentación que se realizó allí, se habló de más de 20 golpes. En realidad, ¿cuántos fueron los que tú recuerdas que recibiste? Pues yo no recuerdo más que, o sea, si yo me bajé del ring y dije, fueron más de 3, no los conté. Pero ya viendo un video, contamos como 12 y el referee Guadalupe García dice que contó 20. Ujú. En términos médicos, tú inmediatamente saliste de allí para un hospital. ¿Cómo fue el proceso después de las lesiones y las consecuencias que te dejaron esos golpes? Después de la pelea, sí me sentía mal, estaban ahí varias personalidades en el vestidor y me dijeron inmediatamente si te sientes mal, si te mareas, si tienes náuseas, ve al hospital porque no es normal. Entonces, pues ya escuchando eso dije, pues algo pasó, ¿no? Porque realmente estaba yo, pues desconcentrada, te digo que no estaba, pues en mis 5 sentidos. Y dije, ¿sabes qué? Si llévenme al hospital, quiero saber si me pasó algo, si estoy bien. Me realizaron una tomografía y ahí luego salió que tenía un edema. Y ¿Tú hablaste con el médico del ring? el médico del ring, sí, con él. Él fue el que me preguntó si quería ir al hospital. Y yo le Ahora, dije que sí. ¿cómo fue después el proceso? ¿Estuviste internada? ¿Estuviste en tratamiento? ¿Cómo fue todo después?
Pues me regresé a la Ciudad de México y aquí ya buscamos un neurólogo que es el doctor Alonso Gutiérrez, que es el doctor de la Liga MX. Y con él acudí y ya le enseñamos mi tomografía, la que me había realizado en Torreón, y ya me dijo que sí, que tenía un edema, que estaba muy golpeada, que en caso de que recibiera otro golpe en la nuca, podía morir si hiciera un esfuerzo así grande. Me dijo que mucho reposo, por 3 meses me mandó, me dijo no puedes correr, no puedes hacer este ejercicio, no puedes, pues muchísimo menos boxear, ¿verdad? Entonces, pues es una situación muy fuerte. Yo que me estuve dedicando enteramente al boxeo, pues me quedo sin trabajo. También soy entrenadora, obviamente no puedo dar clases, ni siquiera tirarle al costal, ¿no? Es decir, tu carrera está detenida o ya está, digamos, terminada? Pues todavía no, tengo que realizarme otro estudio para saber que estoy al 100%. Y pues yo creo que aquí lo más fuerte tal vez sea la parte psicológica que me dejó este trauma, porque yo no tengo la confianza de subir al ring sabiendo que va a haber un referee que no va a cuidar ni a protegerme y que está viendo golpes tan claros atrás en la nuca donde no tenemos protección. Y eso es lo que a mí me causa tanto temor. Subir al ring haciendo todos mis esfuerzos, mis preparaciones, que son pues durísimas, ¿no? La preparación de un boxeador es muy fuerte, con dietas, boxear 6, 8 rounds con hombres, con mujeres, y subir al ring dando lo mejor de mí, el mejor esfuerzo, y que un golpe en la nuca no sea ni siquiera una llamada de atención, no hubo. Digo, estoy poniendo mis manos porque me encanta este deporte, es riesgosísimo. Pongo mi vida en las manos de personas capacitadas, y ocurren estas situaciones. Yo creo que es lo que más me duele. Sé que hubo una sanción para el referee, no hubo una sanción para tu Peleadora. rival, y al Mm. mismo tiempo estoy pensando qué tipo de protección te dio desde el plano económico y en términos legales como profesional del boxeo el Consejo Mundial de Boxeo, que es quien sancionaba la pelea. Sí, la pelea la hizo la promotora, Promociones del Pueblo, y ellos cubrieron todo el aspecto médico. Y el Consejo Mundial de Boxeo sí me dio una indemnización por toda esta situación. Igual, el referee fue suspendido 3 meses. mm, No acudió a la convención, tengo entendido. Y pues yo creo que, pues no sé qué más acciones vayan a tomar, pero pues yo espero que el presidente haga lo óptimo. Por último, Jessica, ¿has evaluado la posibilidad de ir un escalón más arriba, digamos como recurrir a un extremo de ir a la justicia o algo en caso, ya no se trata del tema de los derechos, por lo que tú me cuentas, tanto la promotora como el consejo cumplieron su parte, pero digamos, tú estás evaluando, por lo que me estás contando, la posibilidad de que tu carrera se interrumpa, lo cual significa un daño digamos, muy grave a tu economía, a tu futuro, en fin, a tu familia, a todo lo que significa tu vida. ¿Has evaluado la posibilidad de recurrir, digamos, a un tipo de acción legal contra los responsables de esto? Pues sí lo he pensado, pero la verdad que las leyes son muy ambiguas. Pues yo he pensado, ¿no? Si un doctor no cumple, ¿no? Cuando se hace negligencia, hace omisión, no cumple un doctor, inmediatamente pues se le demanda y pierde su licencia de trabajo y tal vez vaya a la cárcel. En este caso, pues pues no he preguntado a ciencia cierta si lo pueda denunciar al referee. Algunos me dicen que sí, otros que no. Sigo en ese proceso porque te comento que hay mucha ambigüedad en cuanto a lo de la ley. Pero yo también pregunto, y voy un poco más allá del referee, que es un tema que yo he hablado en otros videos sobre quién es el responsable cuando suceden ese tipo de anormalidades en una pelea, porque en un cuadrilátero el referee es el responsable dentro del mismo, pero afuera hay un médico que yo entiendo que tiene la potestad o puede tomarse la potestad de parar una pelea si ve una irregularidad. Es decir,
El médico no es una figura pasiva. El médico allí estaba viendo que le estaban dando golpes ilegales que sabemos que a otras personas las ha dejado inválidas, las ha dejado en un sillón de ruedas. Quizás debió intervenir. Hay un supervisor también del consejo. del organismo, del Consejo Mundial de Boxeo, y supongo que hay fiscales de la comisión que también son responsables cuando ven irregularidades. A eso me refiero cuando te pregunto si consultaste o no, o si estás pensando en hablar con algún profesional de las leyes que te diga hasta dónde fueron vulnerados tus derechos, ¿no? Pues solo había preguntado del referee, no había preguntado de los demás, pero sin duda me dejas con pues con este cuestionamiento que me das, evaluar, ¿no? Lo del médico, lo del supervisor, porque sí, ellos están ahí para cuidar al peleador, Sí, pero pues tal recientemente vez, incluso es un tema que yo estoy manejando, lo manejé en la introducción de este video, es el hecho de que, por ejemplo, en estos días ocurrió algo parecido, ha ocurrido otras veces también en Minneapolis, ocurre en muchos lugares del mundo, ¿no? Aquí en Estados Unidos es algo común el tema de los golpes de conejo y yo tuve esa discusión sobre el hecho de que muchas personas creen que solamente el referee es el responsable de lo que sucede en el cuadrilátero, y cuando en realidad hay autoridades alrededor, hay una comisión que supervisa todo y que necesariamente no estuvieron atentas a detener una pelea. Se me ocurre a mí porque tienen que tener esa potestad cuando se trata de la vida y la salud de uno de los atletas, ¿verdad? O sea, por eso me interesa saber hasta qué punto entonces esto no es proclive a que tú puedas tomar alguna acción legal. De ahí la pregunta, no te estoy incitando a que lo hagas, simplemente me interesa saber si lo vas a hacer porque es un hecho noticioso también. sí, pues yo creo que el supervisor, por ejemplo, pues está con el consejo, ¿no? El referee pues también está con el consejo, entonces pues pues el consejo ya me dio una indemnización, pues no sé, tal vez sería para el médico, ¿no? No, y también están los oficiales del RIM, está quienes se La conceden los comisión, sí, permisos, está el hecho de que tomen acción, porque desde el momento de que si hubo golpes de conejo y no fue castigada la rival, se sobreentiende de que el organismo o quien sea está considerando que actuó de manera normal, cuando en definitiva también corresponde una sanción si se asume de que hubo alguien que aplicó más de 20 golpes de conejo, cuando se sabe que uno o dos pueden exactamente. hasta dejar a una persona inválida, ¿no? O sea, Exactamente, y como te digo, como ella tenía una pegada muy fuerte, pues digo, si de por sí me dejó muy golpeada de la cara, imagínate de la parte de atrás. La exacto. verdad que doy gracias a Dios de que estoy bien, que estoy aquí hablando contigo y pues voy a reconsiderar esto que me dices, porque sí es muy válido, se cometieron muchas injusticias en mi pelea y pues yo no quisiera que a nadie más le volviera a pasar esto, porque realmente créeme que ha sido muy duro para mí y para mi familia. Por último, ¿qué es lo que viene a continuación? ¿Te quedan exámenes por realizar? ¿Cuándo serían? ¿Cuándo podrías volver, digamos, al gimnasio? Así sea, a dar clases. ¿Cómo está la situación ahora? ¿Qué es lo que viene? Sí, pues la resonancia magnética ya me la tengo que hacer estos meses y ya dependiendo cómo salga puedo regresar al ring, pero te digo que lo estoy evaluando ya dependiendo cómo me sienta por esta situación que te digo de que no me gustaría volver a exponer mi vida arriba del ring cuando no hay una autoridad pues que ponga un alto a los golpes de conejo. Perfecto. Y hay que tener en cuenta también que tu pelea no fue una pelea a nivel local, fue una pelea Y fue una pelea de título del mundo. de título mundial, tiene una proyección mayor a nivel internacional y esa es una de las razones por las cuales me interesó tanto este tema, ¿no? Y menos mal que lo hice porque realmente es un tema interesante desde el punto de vista que es necesario que la gente tome conciencia y que se aplique en otro tipo de cuidados De en los cuidados, cuadriláteros por un tema tan grave que es donde está en juego la vida, ¿verdad? Jessica, exactamente. Y bueno, agregar, ¿no? Que nosotros los peleadores sabemos a dónde pegamos, somos profesionales y sabemos que estos golpes pues son sumamente dañinos. Y, pues te agradezco mucho la entrevista, Bernardo. La verdad, qué bueno que estás realizando estas acciones porque esta voz que vas a llevar nos abre las puertas a nosotros, los que hemos vivido este tipo de injusticias. ojalá que así sea, entonces vamos a ir insistiendo. Gracias, Jessica, y bueno, Muchas adelante y gracias. ojalá que te recuperes totalmente. Muchas gracias. Dios te bendiga.